Recording in progress. Ok. En nombre de Dios, ¿no? Buenos días. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar la lectura de la cuenta. Araceli, por favor. Hoy no hay cuenta. Se nos comunicó recién la integración para la comisión mixta para el proyecto de ley para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas que indica, correspondiente a los boletines refundidos 10.109-15 y 12.065-15. La comisión mixta la integrarán los diputados señor Mauro González, Juan Antonio Coloma, Marcos Ilavaca, Gonzalo Vinter y Felipe Camaño. Muchas gracias. Sí, exacto, es la comisión completa del Senado, más los 5 diputados que se han informado. Nosotros desde el inicio de esta legislatura habíamos insistido en que se nos informe los nombres que van a integrar la comisión mixta para terminar la tramitación de la ley que sanciona la organización y participación en carreras no autorizadas de automóviles, conocido como el proyecto de carreras clandestinas. Así que esperamos la semana después de la semana distrital, les vamos a proponer el día martes, nos vamos a coordinar con los asesores para que podamos ya finalizar esa tramitación. Si no hay palabras para la cuenta, vamos entonces a continuar con la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fue iniciado por mensaje del presidente de la República, conocido como Ley CATI, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito. Ahí el día abrimos un espacio muy acotado para una indicación que nos había solicitado el Ejecutivo, que la indicación presentada por el Ejecutivo la numeramos como indicación 40 ter y recae en el artículo 24 del texto aprobado en general por el Senado, que introduce diversas modificaciones a la ley 18.287, que establece el procedimiento entre el juzgado de policía local. Entre las modificaciones que se establecen está el número 2, sobre el cual recae página 43 del comparado. La número 2 establece que se reemplaza en el número 1 al artículo 43 bis la frase al director de la Unidad de Administración y Finanzas o quien haga sus veces de la municipalidad respectiva por a la División de Fiscalización de Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito perteneciente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y agrégase después de la palabra administrativa la frase por parte del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. La indicación del Ejecutivo es para eliminar el número 2 del artículo 24. Además, la indicación viene acompañada de un informe financiero que indica que esta norma no irroga un mayor gasto fiscal. Muchas gracias, Araceli. Saludamos al ministro Juan Carlos Muñoz, a su jefe de gabinete Roberto Flores y a la coordinadora legislativa del ministerio, la señora Viviana Díaz, a quien le voy a dar la palabra para que se haga referencia a esta indicación que se ha presentado por parte del Ejecutivo. Viviana. Muchas gracias, presidenta. Sí, muchas gracias también ayer que nos pudieron otorgar este plazo extraordinario muy breve para poder ingresar esta indicación, que en el fondo lo que busca es eliminar la modificación completa al numeral 2 del artículo 24 de la propuesta del proyecto de ley del CATI. Y esta indicación surge por una petición que hizo la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas a nosotros, porque a ellos les generaba un grave problema administrativo el hecho de que las infracciones que se toman por el TAC pasaran a ser registradas por la Subsecretaría de Transportes y no por las direcciones de Administración y Finanzas Municipales de todas las regiones, digamos, o sea, de todas las municipalidades. Y la verdad es que nosotros, estudiando el tema, no veíamos motivo para que esto pasara a ser parte de los registros de Subtrans.
en el contexto del CATI, y por lo tanto les dijimos, bueno, si efectivamente a ustedes les provoca un problema muy grande, conversemos con la comisión para poder avanzar en esto y no generarles problemas administrativos y de gestión a ellos. Y por lo tanto, ese fue el motivo por el que de manera tardía, digamos, pudimos avanzar con esta indicación, y por lo tanto, si se abre la votación para la indicación ahora, le pedimos a la comisión poder aprobarla. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Viviana. Entonces esto sigue bajo la administración, en definitiva, de las concesionarias y ahí con la relación que tiene con la DGOP, el Ministerio de Obras Públicas. Y el CATI, su camino a través de la nueva división y la red de dispositivos. Eso es, ¿verdad? Ok, ofrezco la palabra, le doy la bienvenida también al senador Kuchel, que está en reemplazo del senador Kusanovich, así que muy bienvenido a la comisión, senador. Gracias. Si no hay palabras, voy a poner en votación la indicación, por favor, presentada por el Ejecutivo. La indicación 40 ter, senador Kuchel. Senador Castro. Presidenta. A favor. Aprobada 3-0 por unanimidad sin modificaciones. Y con esto está despachado el proyecto y conforme la sesión pasada, esto va a la Comisión de Hacienda para que se pronuncie sobre los artículos 18, 25 y primero transitorio del proyecto. Muchas gracias, Araceli. Entonces, despachado el proyecto CATI, va a la Comisión de Hacienda y esperamos luego colocarlo en sala. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla de hoy, que es recibir información del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, acerca del congelamiento del precio de los pasajes del transporte público de pasajeros. Muchas gracias. Hay una presentación, así que le voy a dar la palabra al ministro. Muy bien. Bueno, esta es una presentación que responde a la solicitud de la Comisión de conversar respecto al tema de el congelamiento tarifario en el sistema de transporte público regulado en el periodo 2019-2022 a la fecha. Quisiera comenzar presentando algunos antecedentes. Las tarifas del sistema de transporte público, tanto del Gran Santiago como de las zonas reguladas en regiones, se encuentran congeladas desde octubre del 2019. Las zonas en las cuales tenemos regulación es un proceso que nosotros estamos permanentemente trabajando para que sean más. Aspiramos a que en el futuro todas las capitales regionales, todas las capitales provinciales tengan un esquema regulado de su sistema de transporte público que nos permita poder, desde el Ministerio, garantizar ciertas frecuencias, trazados, horario de operación, también condiciones laborales con los conductores. Ayer los conductores se quejaban de que en muchas zonas ellos trabajan a veces 16 horas seguidas, eso no puede ser, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que uno busca cuando regula un sistema de transporte público. Hoy día estamos aumentando la cantidad de ciudades en las cuales estamos, estas son las 21 que tenemos hoy día y seguimos trabajando en la medida que tengamos presupuesto para poder generar nuevos sistemas regulados de transporte público en el país. Y digo presupuesto porque regular una ciudad exige más recursos. Cuando lo que uno tiene hoy día como un sistema no regulado es lo que los operadores espontáneamente dan con los recursos que reciben, que son los de tarifa. Si uno quiere que ofrezcan más frecuencia, si uno quiere que ofrezcan más horario de operación, si uno quiere que los turnos de trabajo sean más breves y de esa manera más seguros, pero al mismo tiempo, por lo tanto, requerir más conductores, eso obviamente exige más recursos de los que simplemente los usuarios pueden ofrecer con su tarifa. Y por lo tanto, para poder avanzar en la cantidad de sistemas regulados, nosotros necesitamos más recursos para poder llegar allí. Ahora, para ejecutar esta política, ¿no es cierto?, de congelamiento tarifario en el sistema red de movilidad de la ciudad de Santiago, se aprobó la ley 21.184 que creó la facultad presidencial de dejar sin efecto o limitar las alzas decretadas por el panel de expertos. ¿Sí? Y eso se ha aplicado ya en 5 oportunidades desde entonces a la fecha. Y para los sistemas regulados regionales, la administración anterior elaboró un mecanismo que aplica el mismo criterio en esos sistemas. Y de nuevo, esta atribución ha sido empleada sucesivamente de 2019 para Santiago y regiones. Algunos antecedentes del periodo 2019 y 2021. Es un periodo, ¿no es cierto?,
en que el congelamiento tarifario ha ido acompañado de un aumento de algunos insumos muy relevantes para el sistema, como el valor del diésel, el valor el valor del precio del dólar, la inflación, y por supuesto todo eso impacta en las consecuencias del congelamiento tarifario. Ahora, el impacto varía según el sistema, ya que cada ciudad posee un polinomio tarifario distinto. Hay sistemas en que son de larga distancia, hay sistemas que tienen mayor o menor frecuencia, mayor o menor densidad de viaje, por lo tanto eso varía respecto de cuáles son los procedimientos que cada uno de ellos exige. En el caso del Gran Santiago, se han dejado sin efecto alzas por el equivalente a 90 pesos, correspondiente a la diferencia entre la tarifa de equilibrio financiero y la que es efectivamente cobrada a los usuarios. Entonces, el panel de expertos nos ha estado diciendo en varias ocasiones que tiene que subir la tarifa y se aplica esta ley que permite congelar la tarifa por parte de Presidencia y la tarifa no sube. Ahora, este es un periodo, del 2019 al 2021, en que evidentemente nos vimos enfrentados a una pandemia que redujo en forma muy sustancial la demanda y por lo tanto los ingresos tarifarios, y en que se enfrentaron alzas de inflación, combustible, tipo de cambio. Y entonces para poder acoger ese periodo con menos ingresos tarifarios, mayores costos, primero se emplearon por supuesto los fondos del sistema, se ajustó un poco la oferta para reducir los costos, pero hay que decir que tampoco se podía ajustar tanto, porque uno en periodo uno por un lado quería proteger, y entiendo eso, la demanda de transporte público, y además darle condiciones en el interior de los vehículos que no fueran suficientemente tan apretados, porque justamente lo que necesitábamos era por una parte mantener condiciones sanitarias adecuadas en el interior de los vehículos, y al mismo tiempo poder hacer que el transporte público sea atractivo. Entonces, yo entiendo que en ese periodo, 2019-2021, lo que se hizo no fue bajar la frecuencia de los servicios proporcional a la demanda, sino que más bien lo que hizo fue ajustarlo un poquito para poder reducir de esa manera costos. Se mantiene una oferta que sea atractiva para el usuario del transporte público. Y además, entonces, para poder abordar estos costos adicionales, lo que se hizo fue requerir parte del 10% adicional de subsidio permitido por la ley. Y de esa manera hemos logrado avanzar y en un periodo especialmente crítico para el transporte público. Ahora, en los sistemas regulados en regiones, en el mismo periodo se dejaron sin efecto alzas que varían entre los 20 pesos y los 150 pesos según el área regulada. ¿Sí? Esto varía entre un lugar y otro. Por supuesto que las tarifas no son las mismas, por lo tanto las alzas tampoco son las mismas, porque las distancias de viaje tampoco son las mismas. Y en este caso los congelamientos se financiaron con recursos del subsidio permanente destinado a regiones que administra el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Aquí un pequeño recuerdo: el subsidio del transporte público en Chile es espejo del que va al sistema de red metropolitano. Cada peso que ponemos en Santiago tiene un peso que va a regiones, pero lo que va a regiones está dividido en dos partes: el permanente, que es el que administra el Ministerio de Transporte y que nos permite llegar a este tipo de regulación, y el transitorio, que es el que va a los gobiernos regionales a través del Fondo de Apoyo Regional, y que no se puede usar, así está puesto hoy día la ley vigente y algo que quisiéramos cambiar, no se puede usar en este tipo de cosas que son financiamiento a la operación de los servicios de transporte público. Entonces, en este caso los congelamientos obviamente que van por el lado de los recursos del subsidio permanente que administra el Ministerio. Para el presente año, ahora pasando los antecedentes ya no del periodo 2019-2021, sino que del año en curso, esta administración tomó la decisión de mantener el congelamiento de tarifas en el marco del programa Chile Apoya, que busca ayudar a las familias de menores ingresos a enfrentar el aumento del costo de la vida. Con eso logramos evitar que el alza ocasionado por aumento de precios internacionales de petróleo y dólar ni la inflación pasara a la tarifa. ¿Sí? Ese fue parte del objetivo de lo que buscamos. Nos pareció una medida además simple de implementar en un momento en que lo que estábamos buscando eran medidas que pudiesen ir al apoyo y al progresiva de la demanda, porque de a poco hemos ido mejorando, aumentando la demanda. Para que se hagan una idea, en el peor de los momentos, en un día laboral, tuvimos en el metro una demanda que bordeó el 10% de un día normal. Hoy día ya estamos casi en 2/3, ¿no? Lo que nos deja un poco más parados y creciendo, aunque el último periodo está un poco plano, pero aspiramos a poder ir subiendo la demanda de transporte público en todo el país a medida que la pandemia empieza a quedar un poquito atrás.
aunque también hay rezago de cosas que cambiaron tal vez para siempre, porque hay mucha gente que compró automóvil y por lo tanto va a ser más difícil poder verla al transporte público, porque el teletrabajo también se instauró como una forma atractiva de vida, ¿no es cierto?, o laboral, y por lo tanto es difícil ponerse una bola de cristal y saber cómo va a evolucionar en el futuro la demanda del transporte público, pero lo que vemos es que veníamos subiendo progresivamente y hoy día estamos un poquito estancados. Y estamos haciendo, por supuesto, algo que nos hace trabajar para poder seguir avanzando en esa dirección. Entonces, hemos ido recuperando la oferta en este proceso. En el Gran Santiago, durante este año, se ha detenido alza equivalente a 50 pesos, y para estos congelamientos, amparados en la atribución presidencial que les mencionaba previamente de la ley 21.184, se utilizan esos recursos del 10% adicional. Para los sistemas regulados en regiones, los aumentos no aplicados vía congelamiento tarifario entre enero del 2022 y junio del 2022 varían entre 30 y 110 pesos según el área regulada. Y de nuevo acá lo que se hace para eso es ocupar los recursos que nos entrega el subsidio permanente en regiones y que administra el Ministerio de Transporte. Bien, respecto entonces, ¿cuáles son la estimación del costo de esta medida de congelamiento tarifario? Ha ido creciendo la diferencia entre la tarifa de equilibrio financiero de los sistemas y la tarifa pagada por los usuarios. En el caso de Santiago, la diferencia hoy día alcanza los 140 pesos. Para que se hagan una idea, ¿no es cierto?, la tarifa hoy día bordea los 800 pesos, dependiendo del periodo del día, dependiendo de si uno ocupa o no ocupa el metro en su viaje. Podemos pensar en una tarifa aquí un poquito menor que 800 pesos en promedio, entonces estamos hablando de 140 pesos extra que no estamos cobrando y que se está financiando a través del subsidio. Y estimamos que debería aumentar en 30 pesos en lo que resta del año, lo que significa dejar de percibir 43.584 millones de pesos durante el año 2022. Sí, o sea, sí. Para las regiones, las diferencias acumuladas varían entre los 80 y los 250, dependiendo del lugar, y se estima que aumente en lo que resta del año implique no percibir cerca de 58 mil millones de pesos durante el año 2022. Estos requerimientos exigen subsidios adicionales, esto es importante, subsidios adicionales al 10% definido en ley, o sea, estamos pasados del 10% con la proyección que tenemos para el año, con un combustible en niveles que no estábamos preparados, o que no era difícil de pronosticar, y con un dólar también en niveles también que era difícil de pronosticar. Y estos recursos adicionales que el sistema requiere para poder financiar estos gaps son parte de las medidas que están comprendidas en el proyecto de ley de subsidio que está en discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, eso es parte de justamente lo que estamos presentando ahí, a modo de contexto. Los subsidios permanentes son permanentes, pero los subsidios transitorios se caducan, se acaban, son hasta el 2022 solamente. Por lo tanto, si no extendemos esos subsidios transitorios, vamos a tener un problema muy, muy severo. Nuestra estimación es que sin esos ingresos, por un lado, el sistema Red Metropolitano de Santiago tendría que aumentar su tarifa en 650 pesos si no contara con esos recursos para poder financiar los costos, y por otro lado, en regiones perderíamos un financiamiento extraordinariamente relevante para los gobiernos regionales a través del Fondo de Apoyo Regional, que es un porcentaje muy importante de sus ingresos para todo tipo de proyectos. Y nos gustaría, y eso es parte de la urgencia que hemos puesto a este proyecto de ley de subsidio, nos gustaría que se pudiese, nos parece imprescindible, que se pudiese aprobar o tomar una decisión, ¿verdad?, antes de septiembre, que es cuando se empieza a discutir ya la ley de presupuesto, de modo que esto esté zanjado antes de empezar a hablar del presupuesto de la Nación para el año que viene. Entendemos que la ley de subsidios que estamos presentando es un proyecto de ley que no permite, por la urgencia, algunas definiciones y elementos que uno quisiera discutir respecto al transporte público nacional en una mirada un poco más de largo plazo. Y por eso nos hemos comprometido como autoridad de poder presentar un proyecto de ley sobre subsidio de transporte público de más largo aliento durante este año, a diciembre de este año, ¿sí? Y lo que estamos pidiendo es que este proyecto de ley, de la ley corta que le hemos llamado, sea solamente por 2 años, de modo que sea esta misma autoridad la encargada de poder ir a la ley larga, no pasar a la autoridad que viene, ¿sí? Sino que más bien, en el sentido, tomarlo responsablemente y decir, bueno, estamos en una urgencia, tenemos un problema grande, resolvámonos juntos y al mismo tiempo empecemos la conversación respecto a una mirada más de largo plazo.
Parte de la pregunta es por qué cuando siempre se habla, por qué no se puede congelar los sistemas no regulados. Cuando se anuncia, por ejemplo, como parte del plan Chile Apoya, el que se va a congelar la tarifa en los sistemas regulados, eso evidentemente genera una sensación bien incómoda en la autoridad y también de molestia en los usuarios de ciudades que dicen, pucha, el gobierno habla de congelar la tarifa y la verdad es que eso no ocurre en mi ciudad. Y es que en las ciudades donde no tenemos regulación, no hay un contrato entre el Ministerio de Transporte y los operadores. Así está estructurada esta industria. Y eso significa que nosotros no tenemos capacidades contractuales ni mecanismos para exigir comportamiento de los prestadores de servicios. Como no hay esa restricción contractual, como no hay un polinomio de reajuste tarifario, sino que las variaciones de tarifa las deciden estrictamente los operadores y ellas las informan al ministerio. Si nosotros transfiriéramos recursos al operador para congelar la tarifa, este podría, luego de la transferencia, igualmente subir la tarifa, aduciendo un aumento de sus costos. Es decir, nosotros carecemos de una atribución efectiva para mantener la tarifa congelada, y eso es parte de las razones por las cuales también creemos que es importante que el ministerio avance en la cantidad de efectivamente regular. No tenemos un mecanismo de fiscalización masivo para velar por la eficiente prestación del servicio, y eso es una queja permanente en las ciudades que nos dicen, oye, en mi ciudad a las 7 de la tarde se acaban los buses, o a las 8 de la noche se acaban los buses. Y la verdad que hay mucha gente que todavía tiene que viajar, hay estudiantes vespertinos que tienen que desplazar, sin embargo, al operador de libre arbitrio decide que la verdad prefiere ya terminar el servicio e irse, y no hay cómo regular eso, porque no hay cómo impedirlo, porque no tenemos ninguna facultad. En los sistemas no regulados, ¿no es cierto?, el Ministerio puede fiscalizar las condiciones estipuladas en el decreto únicamente mediante fiscalización en vía, a diferencia de los otros, en los cuales tenemos, los buses tienen todo un GPS que nos permite poder automáticamente saber cuántos son los servicios que se están brindando, si las frecuencias corresponden a las comprometidas. Entonces, como no tenemos regulación y no podemos cumplir nuestro adecuado resguardo de los recursos públicos, y nos ponen, creemos nosotros, de manos atadas respecto de poder intervenir allí. Por eso que lo que queremos avanzar, y es parte de la política de la administración anterior y de esta administración, continuar en un marco regulatorio más amplio. Dentro de los próximos pasos, bueno, este año el compromiso del gobierno es mantener tarifas congeladas este año. Más adelante, y eso probablemente también tiene que ser parte de la ley de presupuesto, tiene que avanzarse en un proceso de normalización gradual, creemos, de las tarifas de los sistemas regulados. Esto no se tiene que hacer de golpe, sino que probablemente de forma progresiva, y de esa manera aumentar los subsidios para acompañar el proceso de empalme de la tarifa actual con la tarifa de equilibrio según los polinomios en un plazo que habrá que definir. Hay que aumentar, ¿no es cierto?, los subsidios disponibles para regular progresivamente sistemas que actualmente no cuentan con esta herramienta. Nosotros aspiramos, y esa es nuestra visión, de que todas las capitales regionales, todas las capitales provinciales puedan contar con un sistema regulado. Para allá queremos avanzar, y queremos que eso sea corazón de la ley larga de transporte público que vamos a presentar a fin de año. Entonces estamos avanzando en dos ámbitos. Primero, un proyecto de ley corta que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejora al transporte público remunerado de pasajeros al 2024, y me encantaría a continuación, si me dan la oportunidad, de presentarles brevemente en qué consiste ese proyecto. Y segundo, para fines de año se propondrá una segunda ley que permita discutir aspectos estructurales respecto de la asignación de subsidios para el transporte público en el país. Y entonces, si les parece bien, yo podría ahora brevemente mencionar algunos elementos de esa ley corta, que es la que se está discutiendo en el... Sí. Sí. Ministro, voy a abrir espacio para algunas consultas sobre el primer punto y continuamos con el proyecto de ley de la ley corta, en definitiva. Senador Castro. Gracias, presidenta. Sí, quisiera preguntarle al ministro si las tarifas se mantienen congeladas este 2022, sí, y sabemos que vamos a terminar con esa diferencia de 170 pesos no cubiertos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se compatibiliza eso con la ley larga que ingresaría en diciembre? Porque tiene que haber un ajuste primero o algún mecanismo para paliar esa condición. Y esto lo vinculo con lo que ocurrió ayer, para aclarar bien, porque se informó de una cierta manera, salió de una cierta manera, se rectificó. Entonces, la duda, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar a contar del 1 de enero sin ley larga aún despachada, porque va a entrar a fines en diciembre? Y con la ley corta esperamos despachada acá, pero para efectos de
el transporte regulado en Santiago especialmente, que es el más complejo en esto. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, senador Castro. En ese mismo contexto, ministro, porque yo entiendo que los servicios no regulados no son parte, obviamente, de esta política, y ahí tenemos la queja constante, en particular de las regiones o capitales regionales, algunas que no están reguladas. El ministerio dice, bueno, esto requiere más financiamiento. Entonces sería bueno que antes de la discusión presupuestaria evaluemos también eso y cuál va a ser la posibilidad de que se incorporen nuevos actores al proceso regulado, porque entiendo que el senador Flores también tenía varias inquietudes, particularmente en esa línea. Y lo otro, el tema de la ley, por lo que le escucho, en la ley corta, los gobiernos regionales hoy día no tienen la capacidad de apoyar, yo lo digo por el caso de la región que represento, dicen los subsidios zona extrema es relevante para nosotros, sobre todo para trasladar estudiantes los días domingos de una localidad a otra, y ahí siempre tenemos un déficit bien importante. El Fondo Espejo, en definitiva, el FAR siempre se ha ido a veces incluso a temas que no son de conectividad en la decisión regional. Entonces, podemos incorporar eso en la ley corta como posibilidad de que los gobiernos regionales, porque hoy día entiendo que por traspaso de competencia los gobiernos regionales primero son ellos quienes priorizan los servicios. Esa es la información que hoy día le entregan a transporte y transporte administra el subsidio. Pero si abriéramos esa ventana con la propia plata o el dinero del FAR, del Fondo Espejo, los gobiernos regionales probablemente pueden solucionar una demanda importante que han ido acumulando durante estos años por precisamente el tema presupuestario. Entonces, son esos dos temas presupuestarios. Gracias. ¿Sí? Ministro. Gracias, Presidenta. A ver, vamos por partes. Primero, están el tema de cómo es el financiamiento para lo que va el año, como decía el senador Castro, recogiendo lo que yo mencionaba, con la proyección de que hacemos de los costos del dólar, el valor del petróleo, la inflación. Nosotros pronosticamos que en el caso de Santiago, del sistema red, habría un gap, ¿no es cierto?, una diferencia entre la tarifa congelada y la tarifa que uno hubiese tenido si es que hubiese proyectado el polinomio que trabaja el panel de expertos en orden de 170 pesos. Y eso hasta acá lo hemos cubierto con el 10% adicional, con ajuste de oferta como les mencionaba antes, y con el 10% que la ley nos faculta para poder echar a la... Los 170 pesos ya empiezan a exceder ese 10%, y por eso es que si ustedes, les voy a presentar los elementos de la ley corta, incorpora algunos recursos para el año en curso, porque efectivamente con el 10% no nos alcanza para cerrar el año. Dado lo que hemos visto del programa internacional, la caída en la demanda, por lo tanto la caída de eso, pero eso cerraría bien este año, y los recursos que estamos pidiendo para el 2023 y para el 2024 en el proyecto de ley nos permitiría también cubrir esas diferencias en los 2 años que vienen a continuación. Es decir, el proyecto de ley no solamente extiende el subsidio transitorio por 2 años, además inyecta recursos adicionales a los sistemas de Santiago para poder hacerse cargo de esa diferencia, y de regiones para cubrir muchas más ciudades que hoy día no estamos cubriendo. No sé si responde bien la respuesta, la pregunta, senador. ¿Sí? En ningún caso se produciría una alza en la tarifa para las personas. O sea, lo que estamos diciendo acá es la tarifa está congelada hasta fin de año. Me parece que es parte del presupuesto poder conversar también cuáles son las proyecciones para adelante. Uno podría entrar en una fase de normalización y que hay que discutirlo en los montos y los tiempos, ¿sí? Pero lo que estamos pidiendo acá son recursos para el año en curso y para los años siguientes, de modo a hacernos cargo de esas diferencias. ¿Sí? Senador, yo sigo. Parte de la ley de presupuesto, sí. Ahí se vería eventualmente en el conjunto cómo se definiría o no una eventual modificación. Y nosotros hacemos vamos a hacer algunas proyecciones que vamos a entregar los antecedentes para que pudiese discutir esa proyección, lo podría hacer respecto a cómo podría ser adelante
parte de los antecedentes que estamos tomando para lo que va a ser el financiamiento del sistema futuro. ¿Sí? Ministro, entonces, hasta fin de año está congelada la tarifa, En Chile Santiago y apoya en la como zona- medida. En Santiago y en las zonas reguladas. Exactamente. Y en la ley, porque no es solo la ley de presupuesto, porque ustedes estiman que va a haber, se requieren subsidios adicionales al 10%, y ese 10% va a salir del proyecto de ley de subsidios que está en la Cámara, ¿eso es? Del proyecto de ley de subsidios que voy a presentar a continuación Exacto. brevemente, se piden recursos para el 2022, Exacto, ya, 2023 y 2024. ya, Para el 2022 es para cubrir aquello que el 10% no nos va a alcanzar a cubrir. ok. Cada peso que se da en Santiago se pone un peso equivalente en regiones a través del FAR. Eso, siempre, eso es Sí, eso es eso siempre. siempre, eso Claro. por favor, siempre. Y el 2023 y 2024 nos vamos a enfrentar, por supuesto, también a una situación similar, con nuestra proyección de dólar más alto, tarifa congelada, inflación y combustibles, que tenemos que ver cómo lo financiamos, y tenemos una propuesta acá respecto a los recursos adicionales que habría que inyectar a Santiago y a regiones. Ok, Perdón, presidente, senador Castro. solamente para precisar Sí. muy bien. ¿Podemos afirmar que habrá tarifa congelada para los usuarios 2023 o no podemos afirmar eso? No, esa es la conversación que hay que tener en el plano presupuestario. Lo que estamos diciendo, el compromiso del gobierno es decir, vamos a tener tarifa congelada en Siempre. 2022. Hasta el 2022. Y, eso Y es lo para, que y está para asegurado. adelante, para adelante lo Lo podemos, otro es una conversación. lo podemos Hay que conversar. evaluarse. Lo podemos conversar. En marco de la ley corta y la ley de presupuesto. ¿Esas dos fuentes? La ley corta considera que la tarifa está congelada en 2022 y considera recursos para poder cubrir ese gap y hace proyecciones para adelante respecto de los precios, los insumos, y eso exige, en base a esas proyecciones, algunos recursos para los sistemas, ambos sistemas, para poder navegar, ¿no es cierto?, todo ese periodo adecuadamente con los servicios que vamos queriendo y pudiendo agregar nuevas ciudades, nuevos sistemas al marco regulatorio. Solamente, Presidenta, Senador. sería conveniente mi sugerencia que la incertidumbre que queda planteada respecto de que puede haber una alza de tarifa para el 2023, ojalá se resuelva lo más pronto posible. Porque si no va a haber, en la discusión de las dos leyes, de la corta y la de presupuesto, va a rondar el fantasma de decir qué pasa el 1 de enero. Yo sugiero eso, porque como esto tuvo una complicación ayer, y se enmendó, se clarificó, también las certezas son más que nunca necesarias para que el conjunto pueda funcionar adecuadamente sin incertidumbre. Eso es lo que yo puedo. Gracias, senador Castro. Y sumándome a eso, yo creo que sería importante que empecemos a hacer un trabajo prelegislativo con nuestros asesores para tener claridad. Se requiere más financiamiento, eso está claro. ¿Es solo la ley de presupuesto o qué parte de ese presupuesto que se requiere lo vamos a abordar a través de la ley corta? Y de mi parte, valorar que efectivamente los gobiernos regionales en esto tengan mayor flexibilidad, porque yo creo que al menos, incluso en sistemas no regulados, nos va a permitir quizás llegar de otra forma, pero hacer más eficiente y mejorar el sistema de transporte en las regiones. ¿Bien? Ok. Continuemos, ministro. Entonces, lo que voy a presentar ahora es el marco de lo que hemos... no, había una pregunta que yo no contesté. Importante. Parte de los recursos que están yendo a regiones por parte del Ministerio de Transporte en este marco de regulación también cubre servicios en zonas no reguladas, porque esto es distinto, servicios escolares, servicios rurales para conexión, servicios de conectividad con zonas aisladas, ¿no es cierto?, el subsidio al adulto mayor, todas esas cosas sí son parte de lo que podemos llegar a zonas que no están reguladas. ¿Okay? Gracias, ministro. Y lo último que mencionó, que preguntó también respecto a los gobiernos regionales, de que puedan tener recursos para poder operar que no lo pueden hacer, es uno de los elementos que estamos incorporando en el proyecto de ley. O sea, está justamente recogido aquí. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Vale. Entonces, este proyecto de ley es un proyecto de ley que es breve, es corto, y que cumple el propósito de hacerse cargo de problemas bien específicos y que por lo tanto me parece que es simple de entender y de valorar. Primero, lo que hace es hacerse cargo del déficit de financiamiento para implementar mejoras en las regiones y mantener la operación del sistema metropolitano. Es decir, en regiones poder hacer mejoras, poder llegar a ciudades donde ya no estoy llegando, y en Santiago para poder mantener lo que tenemos hoy. ¿Sí? Eso es lo que permite el proyecto de ley.
nosotros proyectamos un déficit de financiamiento en los sistemas de transporte público para el año en curso y para los 2 años que vienen, que proviene, por supuesto, de todos los elementos que mencioné antes, de los aumentos de inflación, petróleo, el valor del dólar, lo que proponemos entonces es incrementar el monto del subsidio dispuesto en el artículo 2 de la ley, denominado subsidio permanente. Y importante, los recursos que estamos pidiendo que se pongan adicionales, estamos pidiendo que se pongan en la glosa del subsidio permanente, porque ese es el que nosotros podemos usar para efectivamente poder llegar a las ciudades que no están siendo reguladas, ¿sí? Y los montos de aumento corresponden a 42.000 millones de pesos para el año 2022. Cuando dice 42.000, usted tiene que interpretarlo como la mitad para el sistema red, la mitad para regiones. Además de eso, para el año 2023, 244.000 millones, y además de eso, 76.000 millones para el año 2024, de acuerdo a las proyecciones que vamos haciendo. Todo en pesos del 2022. Y estos montos, como decía antes, se reparten de forma equivalente entre red y transporte público, mitad y mitad. ¿Sí? Respecto del vencimiento inminente de los subsidios transitorios, es importante mencionar que tenemos poco tiempo de acción. Este año termina la vigencia de los subsidios aporte especial y aporte especial adicional, que consisten o representan el 61% del total de subsidios. Si nosotros no le diéramos continuidad, eso nos genera un problema muy importante. En regiones, en los gobiernos regionales reciben a través de apoyo regional, aquí se concentra el 25% y más del programa de inversión regional. Y en el caso del sistema de transporte público de Santiago, significaría aumentar, como les decía yo, la tarifa en 650 pesos si es que estos aportes realmente caducaran. Por lo tanto, lo que proponemos acá es prorrogar la vigencia de estos montos hasta el año 2024, poniéndonos la presión como autoridad de poder presentar un proyecto de ley que discuta algunos elementos que son más estructurales, más de fondo, y que estoy seguro que va a ser bienvenido que los podamos conversar. Hay otros temas, yo diría que esos dos que acabo de mencionar son los más importantes de todos. ¿Sí? Es la urgencia, el prorrogar por 2 años y al mismo tiempo hacernos cargo de los costos que son hoy día mucho más altos para cubrir transporte público, y que lo transmiten. Estoy seguro que los senadores han recibido operadores de transporte público que le transmiten lo complicada de la situación de poder ofrecer servicio en un contexto en que el valor, para ello el costo de poder ofrecerlo es cada vez más alto. Ahora, aparte de esos dos elementos, queremos aprovechar la oportunidad para poder cubrir unos pocos ajustes que nos parecen de la mayor importancia y que nos gustaría poder aprobar en este proyecto de ley corto. El primero tiene que ver con el marco regulatorio y financiero en regiones, que nos parece que todavía es insuficiente para mejorar la calidad y que nos ha significado en algunos casos algunos problemas. Hoy día la estructura regulatoria y de financiamiento de transporte público en regiones es insuficiente para una adecuada modernización de los sistemas. Existe un vacío respecto a las herramientas contractuales con que la autoridad cuenta para asegurar la continuidad del servicio en caso de término anticipado de los contratos con los operadores. ¿Qué pasa cuando uno tiene un sistema en que ya estoy regulado, le asigno una operación y el operador no cumple y tengo que caducar, por ejemplo? Y por otro lado, también los gobiernos regionales, pese a recibir recursos para transporte, no cuentan con las atribuciones para subsidiar la operación de transporte público, que era lo que me mencionaba la senadora Órdenes. Mientras acá las propuestas son simples: por un lado, extender la figura de administrador provisional de transporte y el estatuto de los bienes afectos a la concesión para asegurar la continuidad del servicio en caso de término anticipado de contrato con los operadores de regiones. Sí, o sea que cuando tú caducas haya la posibilidad de poner un administrador provisional del servicio, y por otro lado que... Si no se quedan sin servicio. Claro, y por otro lado que, por ejemplo, activos críticos para un sistema como son, por ejemplo, los terminales, tú lo caducas y el tipo no diga, ya, yo aquí en el terminal que está es el crítico, el que es un punto importante, él diga, aquí voy a poner un desarrollo inmobiliario propio. Sino que más bien, si bien los bienes afectos de concesión son propios del concesionario, pero se tienen que mantener tienen como único uso el giro del transporte público. Gracias. Segundo punto es la flexibilización de plazos y condiciones considerados para la implementación del programa que permite renovar la flota de transporte público en regiones, de modo de poder exigir que los vehículos se puedan ir modernizando y renovando con mayor agilidad.
Y el tercer punto, que es muy importante, es habilitar a los gobiernos regionales para utilizar los recursos que reciben desde el FAR en subsidios operacionales, que es lo que me mencionábamos, ¿no es cierto? O sea, que hoy día el gobierno regional que recibe estos recursos que son importantes, explícitamente se le dice que no puede ocuparlos para subsidiar la operación, y por lo tanto nos vemos en el sinsentido de que, por ejemplo, hace 2 semanas atrás estuve en Antofagasta, y el gobernador, para uno quisiera inaugurar, para poner la primera piedra de un servicio de un electrocorredor, ¿no es cierto?, poniendo el terminal, y el gobernador dice, yo quisiera tener más de estos y subsidiar esta operación en otros operadores y no tengo cómo, ¿qué hago? Te paso la plata a ti, al gobierno, para que el gobierno pueda, ¿cómo lo hacemos para que, y la verdad que es algo que debiéramos permitir, que los gobiernos regionales puedan financiar operaciones de transporte público como uno de los elementos, que además yo creo que está en el espíritu de lo que es el subsidio espejo, que es justamente cerrar la brecha de calidad entre Santiago y regiones. Este es el cuarto punto, un punto que hemos estado discutiendo en la comisión y que tiene que ver con que nos parece relevante que los subsidios que se entregan a los operadores de transporte público no perjudiquen la remuneración de los conductores. Hay muchos sistemas en los cuales los conductores, parte de su eso tiene que ver con la cantidad de boletos que cortan, y si es que esos boletos que cortan, ¿verdad?, son una tarifa menor, ellos dicen, fantástico, se subsidia el sistema, se entrega plata al operador, se congela la tarifa y yo recibo menos ingresos. ¿Cómo es la cosa? Entonces lo que estamos acá exigiendo en este proyecto de ley es que la entrega de subsidio al transporte público no pueda generar impactos negativos en las remuneraciones de los conductores de transporte público, en particular, como les decía, en esos casos donde su remuneración se compone de un porcentaje del monto recaudado a través de la tarifa. Esto genera con justa razón que los trabajadores vean que el congelamiento tarifario los perjudica, y nosotros no quisiéramos que el congelamiento tarifario terminara perjudicando a los operadores. Entonces la propuesta es una modificación al artículo 8º transitorio, de forma de volver obligatoria la prerrogativa actualmente facultativa, que impide que las disminuciones tarifarias generadas por la aplicación de subsidios en transporte impacten negativamente a las remuneraciones. Hemos recibido algunas indicaciones de las asociaciones de conductores y también de algunos diputados, que estamos trabajando en fortalecer un poco más aún esta propuesta. Estamos trabajando en eso, pero esto es más o menos el espíritu, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo poder hacerlo de manera que sea lo más efectivo posible y que todos estemos tranquilos de que estamos tomando un camino adecuado. Por último, las últimas 2 consideraciones, y tienen que ver con algo que yo ya mencioné, pero que yo creo que es bueno reforzar. Este es un proyecto de ley que tiene que resuelve una urgencia. Estamos realmente, y yo lamento plantearlo así, pero no tengo muchas alternativas. O sea, la verdad es que el sistema que recogemos nos dice, oye, se te acaba la plata en diciembre. Y hemos tratado de trabajar lo más rápido posible para muy pronto, una vez que uno entiende el problema, poder llegar con un proyecto de ley que nos permita hacernos cargo del problema, y queremos hacerlo de forma lo más responsable posible, haciéndonos cargo de la urgencia, pero también haciéndonos cargo del fondo con 2 proyectos de ley, uno para cada cosa. O sea, queremos no abrir una conversación gigante de un montón de listas de cosas que son legítimas de aspirar para el transporte público, porque tenemos que resolver la urgencia. Y queremos generar rápidamente un segundo proyecto de ley en que podamos hablar de un montón de atributos y un montón de discusiones que debiese tener el subsidio al transporte público en nuestro país, en un proyecto de ley. Estructurales. Sí, y que sea hasta el año 2024 para que se refleje el compromiso explícito de que nosotros podamos trabajar y liderar ese proceso y escuchar a todos los actores, y no dejarlo, porque si nosotros lo dejáramos al gobierno siguiente, se enfrentaría a la misma situación. O sea, tiene que discutirse esto con tranquilidad. Y como nuestra prioridad son las regiones, y la verdad que ese es el espíritu de lo que hemos planteado nosotros como autoridad, creemos que es clave mencionar que estos recursos adicionales nos permiten avanzar en esta regulación del transporte público, para que ojalá, y eso es parte de lo que quisiéramos en la ley larga, porque esto no lo mira, ¿eh? Pero a través de la ley larga después, que hacia el final de esta administración todas las capitales regionales y provinciales cuenten con sistemas regulados. Para allá queremos avanzar. Okay. Y los recursos que están aquí nos permiten pasar de las 21 a unas más, depende por supuesto de cuáles escojamos. Tenemos un plan, si elegimos muchas chiquititas van a ser varias, si elegimos las más grandes van a ser menos, evidente, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso en el cual queremos ir avanzando, y que sea ese proyecto de ley un poco más largo, de largo plazo, el que nos permita alcanzar este objetivo. Eso es, Presidenta, muchas gracias por el espacio para poder aclarar las solicitudes que se me hacían, al mismo tiempo de poder informar
lo que es un proyecto de ley que seguramente vamos a estar viendo aquí en unas semanas más. Gracias, ministro. Yo creo que es importante que podamos adelantar esta conversación. Le quiero preguntar hacia el estado específico, el detalle de la tramitación en la Cámara, para también estimar los tiempos acá. Voy a insistir en el trabajo prelegislativo con nuestros asesores. Creo que es importante porque, claro, tenemos asegurado diciembre, pero hay que dar la señal para los 2 años que restan, porque además los informes que tenemos respecto a la situación económica, vamos a tener por lo menos 1 año y medio en condiciones muy similares. Entonces, esta es una variable sensible y que avancemos en lo que significa cambios en los sistemas no regulados. Senador Castro. En la Cámara. Sí, la ley fue aprobada ayer en general. La sala. Y después tenemos que ahora pasar ya se presentó el proyecto, se escuchó a invitados, entre los cuales hubo académicos, hubo organizaciones, centros de discusión, centros de pensamiento, como el de desarrollo participó, estuvimos también líderes sindicales, representantes de gremios, tanto de conductores como de empresas de buses, y ayer al final gracias, muchas gracias, y al final de la sesión la ley fue aprobada en términos generales y ahora tenemos que pasar a discutir cada uno de los artículos. La máxima tiene la urgencia, sí. ¿Ah? Suma, entiendo, y por eso me cambiaron las plataformas. O sea, vamos, subsidios por plataforma, que es la que despachamos nosotros. Le dimos mayor relevancia porque... Sí, porque yo ayer consulté porque me llamó la atención el cambio de urgencia. Bueno, no es broma. ¿Ah? No apuramos tanto. Sí, yo creo que tiene que salir. Sí, eso es lo que necesitamos. O sea, esto tiene que estar resuelto antes de que se empiece a discutir la ley de presupuesto. Va a ser difícil. Este es un ladrillo demasiado grande como para no tenerlo resuelto antes de discutir la ley de presupuesto, me parece. Bueno, vamos a hacer los esfuerzos, al menos desde Agradezco el compromiso a los senadores. Yo les quiero pedir el acuerdo, colegas, para oficiar al Ministerio de Transporte que nos envíen la información por región del FAR. Yo no la tengo actualizada, o sea, para saber cuánto, año 2022, y ojalá con un histórico, si se puede. Solo para aclarar, Presidenta, la pregunta es, ¿cuántos recursos llegan al FAR de cada región? Exacto. ¿Okay? Porque eso queda la glosa del gobierno regional. Perfecto. Eso responde a una distribución que aplica a varios otros fondos. Sí, es para conocer los números. Tenemos un interés particular en el FAR. Ok, entonces se agradece y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Vamos a la cuenta pública ahora del Congreso Nacional. Senadora, hablamos Recording stopped. por las citaciones, ¿te parece?